Seguimos en la mesa de este miércoles 25 de noviembre. Estamos con Teresa Herrera, Gabriel Mazarovich, Rodolfo Saldain y Felipe Schipani. Les propongo que ahora salgamos de nuestro país. Las últimas horas han sido intensas en noticias vinculadas al terrorismo internacional de una u otra manera. Hubo 2 nuevos atentados ayer, uno de ellos en Túnez, con una bomba en un ómnibus de la Guardia Presidencial, en el que murieron al menos 14 personas. El otro contra un hotel en el Sinaí, en Egipto, donde fallecieron otras 7 personas. Quizás el episodio que más conmovió fue lo que ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, hora uruguaya. El derribo por parte de Turquía de un avión caza ruso que volaba cerca de la frontera entre Siria y Turquía, participando de los ataques que Moscú viene llevando a cabo contra posiciones de la oposición, de los grupos que dentro de Siria se oponen al gobierno de Bashar al-Assad, en particular el Estado Islámico. Según el gobierno de Ankara, el ataque se produjo luego de que la aeronave rusa ingresara en espacio aéreo turco en reiteradas oportunidades y tras haber recibido sus pilotos al menos 10 advertencias que no fueron respondidas. La reacción del presidente Vladimir Putin fue cortante. Lo que ocurrió fue una puñalada en la espalda de parte de Turquía, dijo, y advirtió que tendrá graves consecuencias. Sin embargo, el presidente Barack Obama dijo que Turquía tiene el derecho de proteger su territorio y su espacio aéreo. Creo que este incidente, dijo Obama, se debe a un problema con las operaciones rusas en Siria, en el sentido en que esas operaciones son muy próximas a la frontera turca y que están atacando a una oposición moderada al presidente Bashar al-Assad, que es apoyada no solo por Turquía, sino también por varios países. Si Rusia dirigiera sus operaciones contra el Estado Islámico, sería menos probable que estos incidentes ocurrieran, dijo Obama. ¿Cómo han visto este hecho en especial? Digo, vamos a detenernos en este y después, si quieren, también comentamos las otras que recién yo citaba. ¿Felipe? Yo creo que ahí hay un problema de unidad de acción, ¿no? Y evidentemente lo que está pasando en el combate a terrorismo es que los aliados en lo que es el enfrentamiento a ISIS tienen intereses diferentes. Eso es evidente. Y básicamente en torno a el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Es claro que Rusia es un defensor de Bashar al-Assad y que su combate está pautado no solo hacia el ISIS, que obviamente es opositor a Bashar al-Assad, pero es un grupo terrorista, sino también a aquellos opositores rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad, que para Siria y para Rusia son también terroristas, pero que para Estados Unidos, para Francia, para Turquía son aliados. Entonces, en la medida en que quienes van a combatir al terrorismo de ISIS no se pongan de acuerdo en torno al blanco, al objetivo, va a ser muy difícil. Estas cosas van a ocurrir todos los días. Ahora, ayer Putin, cuando reaccionó, puso el dedo en unas cuantas llagas, ¿no? El planteo fue tremendo desde el punto de vista de la controversia verbal, pero también cargada de, ¿cómo decirlo?, diplomacia, relaciones internacionales escabrosas. Dijo, el avión derribado no amenazaba a Turquía, estaba realizando una operación de lucha contra el Estado Islámico en el norte de Latakia, una zona montañosa donde están concentrados insurgentes, sobre todo oriundos de la Federación Rusa. Pero no se quedó allí. Habló a propósito de cómo se financia Estado Islámico gracias al contrabando de petróleo desde Siria a Turquía. Dijo Putin, hacia el territorio de Turquía se dirige una gran cantidad de crudo y productos petroleros de los territorios ocupados por Estado Islámico. Ese comercio supone una gran inyección de dinero para estas bandas. Pero ahora resulta que encima nos atacan por la espalda a nuestros aviones que luchan contra el terrorismo. Y esto cuando hemos firmado con los norteamericanos un acuerdo para evitar incidentes en el aire, y Turquía está entre los que se supone que luchan contra el terrorismo en el marco de la coalición americana. Al comercio ilegal de petróleo se agrega, según Putin, la circunstancia de que los combatientes de Estado Islámico son defendidos por parte de las Fuerzas Armadas de un Estado entero. En fin, y siguió, ¿no? Metió a Turquía en el paquete
aliado de ese ISIS. enigmático sistema de financiamiento del Sí, Estado Islámico. sí. ¿no? Bueno, la semana pasada en el G20, en una actitud realmente muy valiente, les expresó a los mandatarios de que muchos de los que estaban ahí eran los que financiaban de alguna manera el Estado Islámico, comprando el petróleo de los pozos ocupados por las zonas en donde tiene predominio el ISIS. Yo creo que en la medida en que no se pongan de acuerdo en el objetivo, primero, no van a poder cumplir con lo que creo que todos los demócratas del mundo deseamos, que es que acabar con el terrorismo del ISIS, y en segundo término se van a producir estos incidentes que distraen el objetivo principal, que es el combate a este grupo radical que tanto terror está causando en el mundo entero. Gabriel, seguimos contigo. Es muy complicado analizar esta cosa. El otro día un muchacho con el que estábamos conversando me decía, ¿dónde están los buenos? ¿No? Porque claro, ¿no? En términos simples de decirlo en el, ¿no? ¿De qué lado están? ¿No? ¿Cuál es la frontera? Y la frontera está muy difuminada allí. Porque el problema es que aquí tenemos una situación. A ver, la intervención de Estados Unidos en Irak, porque el ISIS empieza en Irak, ¿no? Y luego extendida a Siria para derrotar el terrorismo, y en Afganistán, lo que ha conseguido es implosionar y hacer fomentar la existencia de grupos terroristas en toda la región y mundializarla, ¿no? Ha tenido un éxito extraordinario la guerra contra el terrorismo lanzada por Bush papá y continuada por Bush hijo, ¿no? Que dijo en un portaaviones, terminamos de derrotar al terrorismo y así, aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que hay un planteo que tiene que ser muy claro, porque además hay cosas muy locas. Turquía es parte de la OTAN. Turquía tiene derecho a defender su espacio aéreo. Ahora Siria no, que está al lado. Porque Siria, los bombarderos franceses y estadounidenses bombardean dentro de Siria sin tomar en cuenta en lo más mínimo el gobierno sirio, ¿no? Todos los días le violan el espacio aéreo y llevan 250.000 muertos y millones de desplazados. Rusia obviamente defiende sus intereses, ¿no? No es que sea una intervención angelical en defensa de toda la democracia. Es muy cómico hablar de defensa de la democracia cuando de un lado está financiando esto Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que de democracia tienen nada. Y son los que Arabia Saudita en realidad incluso le da inspiración confesional al ISIS. Entre los grupos rebeldes moderados que defiende Estados Unidos, que no se bombardee, está Al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que hay una situación bien complicada allí, que tendrían que definir bien qué es lo que estamos haciendo, y por lo pronto, me encantaría, yo lo digo, que termino con esto, que el que aquí sí hay buenos. Los buenos son el pueblo sirio, que está siendo destrozado por un gobierno que yo no comparto, por una intervención internacional terrible y que están muriendo a bocha y que no para más. Ya llevan 250.000 muertos y millones de desplazados. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a discutir en algún lado qué hacemos ahí? Yo creo que el Estado Islámico no podría existir sin un sustento económico muy sólido como aparentemente tiene. Hasta ahora yo solo he escuchado una denuncia fuerte en ese sentido, que es la de Putin precisamente, que no es persona que resulte de mi simpatía, pero es el único que le he visto de buscar la línea del dinero. Y la línea del dinero existe, por el petróleo, pasará por Siria, pasará por Turquía, como dijo Putin, el tráfico ilegal de petróleo. Es decir, sin duda, los países involucrados en este conflicto occidentales tienen un conocimiento mucho más profundo de esa situación del que se emite públicamente. Las agencias de inteligencia están trabajando fuertemente en el lugar, eso es evidente, y un episodio como este resulta, es decir, ni siquiera hay consenso, porque no lo puede haber, tal vez por la zona en la que se está dando el conflicto, en la frontera, es decir, si hubo o no violación del espacio aéreo. Es decir, realmente, digamos, estamos ante un conflicto donde desde acá a mí me resulta muy difícil lograr comprender a cabalidad. Y vaya si ese déficit de información como para entender
termina siendo un problema, ¿no? Porque los golpes de toda esta espiral de violencia pegan en cualquier parte, Exacto. ¿no? Totalmente. Exacto. Rebotan para todos lados. Yo creo que, a ver, más allá de la falta de información que comparto, la preocupación por la falta de información, pero, a ver, uno ya tiene cierta experiencia y conoce determinados procesos, ¿no? En nombre de Dios se han cometido las más grandes atrocidades y se ha matado a la mayor cantidad de gente en la historia del mundo, pero siempre detrás de eso ha habido intereses económicos. Sí. Entonces, yo creo que ISIS no es una excepción en esto. Yo creo que hay un sustento económico detrás, que por ahí se nos escapa un poco conocer totalmente qué es lo que está pasando o cómo, pero esa es una zona muy rica. Yo sigo preguntándome por qué todos los más ricos países petroleros siguen mirando para otro lado cada vez que hace falta tener refugiados o cosas por el estilo, y Europa se tiene que terminar haciendo cargo de ellos, cuando en realidad lo natural sería que se dirigieran a los Emiratos Árabes, por ejemplo. Incluso digo, hasta por un tema cultural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de intereses que se nos están escapando, pero que no tengo ninguna duda que están detrás. Yo digo, más allá de la falta de información, que comparto absolutamente, tenemos que ser enfáticos en el condena al terrorismo. Me parece que ahí no puede haber matices, ahí no puede haber grises. Y a raíz de los hechos que tú comentabas al inicio, Emiliano, lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Egipto, qué difícil que es el combate al terrorismo, porque es un enemigo nuevo, no es una batalla convencional como las del pasado, en donde claramente había un enemigo, había un territorio. El terrorismo es un enemigo invisible. Es Hay muy un oyente, complicado. Alberto, que manda este mensaje. Mientras exista gente psiquiátricamente enferma que esté dispuesta a morir por su causa, a matarse a sí misma por su causa, no hay bombardeo que valga. Exacto. Es muy triste darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y que nos encontramos ante este retraso humano. Es que ¿cómo combatirlo? El oyente me sacó las palabras de la boca. ¿Cómo combatir un enemigo que está dispuesto a dar su vida para matar a otros? Es terrible. Sí, pero ojo, dar su vida de una manera muy especial. Sí, sí. Claro, dar su una vida. cosa es dar la vida Inmolarse. combatiendo en una guerra por determinados valores. Se suicida. Esto es Sí. auto-eliminarse Suicidarse. para que su muerte a su vez provoque una cantidad de daños alrededor, sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Y porque, Es una y porque, banalización y porque del mal. ideológicamente, además, ese acto terrible supone para su espíritu una especie de elevación, ¿no? Y me parece que, hablando de los efectos en Uruguay, lindo momento elegimos para estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que vamos a estar todos los días lidiando con estos temas internacionales. A mí me parece de una inoportunidad realmente que Uruguay a partir de enero pase a integrar. Bueno, lo que pasa es que esta es una gestión que se inició hace más de 5 años, Sí, ¿no? por supuesto. 5, 8 años. Eso ¿Era no es posible eso. calcular el escenario con el que nos íbamos Los a hechos encontrar? son los hechos, los conflictos en Medio Oriente siempre estuvieron. Me parece que va a ser complicado para el país. Un apunte más y cerramos este tema. Sí, yo comparto todo, comparto que el No, ¿cómo que compartís todo? Sí, no, Me parece que hay una cuanta comparto que diferencia. falta información, claramente, interesadamente falta información. Porque todo esto que nosotros estamos diciendo lo saben todo. Por ejemplo, ¿por qué desde hace un año están bombardeando y nunca bombardearon las caravanas de camiones cisternos que se iban a Turquía? Si con el Google Maps nos ven una carie en una muela, no ven las caravanas de... Con el Google Maps que nos muestran a nosotros, con lo que tienen ellos, no ven las caravanas porque el petróleo no se lleva en una valijita, se lleva en camiones cisterna y en oleoductos, ¿no lo ven? Porque está claro que el terrorismo no tiene territorialidad, pero ISIS sí tiene territorialidad. Y tiene pozos de petróleo, y tiene caravana, y tiene campos de entrenamiento. Entonces, yo lo que me refiero es, ¿y si los bombardeos no resuelvan? ¿Por qué llevan 8.200 bombardeos en Siria? Después de los 20.000 que llevaron en Irak. Después de los 6.000 que hicieron en Libia. Si los bombardeos no arreglan, ¿por qué siguen bombardeando? Los bombardeos esto no lo van a arreglar. Es decir, esto requiere, digamos, una acción mucho más profunda y a nivel de los propios países que están involucrados, Siria en particular, una solución política interna que realmente se ve muy lejana, ¿no? No se las ve esbozada bajo ningún concepto.
y después si quieren también comentamos las otras que recién yo citaba. Felipe. Yo creo que ahí hay un problema de unidad de acción, ¿no? Y evidentemente lo que está pasando en el combate a terrorismo es que los aliados en lo que es el enfrentamiento a ISIS tienen intereses diferentes. Eso es evidente. Y básicamente en torno a el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Es claro que Rusia es un defensor de Bashar al-Assad y que su combate está pautado no solo hacia el ISIS, que obviamente es opositor a Bashar al-Assad, pero es un grupo terrorista, sino también a aquellos opositores rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad, que para Siria y para Rusia son también terroristas, pero que para Estados Unidos, para Francia, para Turquía son aliados. Entonces, en la medida en que quienes van a combatir al terrorismo de ISIS no se pongan de acuerdo en torno al blanco, al objetivo, va a ser muy difícil. Estas cosas van a ocurrir todos los días. Ahora, ayer Putin cuando reaccionó puso el dedo en unas cuantas llagas, ¿no? El planteo fue tremendo desde el punto de vista de la controversia verbal, pero también cargada de, ¿cómo decirlo?, diplomacia, relaciones internacionales escabrosas. Dijo, el avión derribado no amenazaba a Turquía, estaba realizando una operación de lucha contra el Estado Islámico en el norte de Latakia, una zona montañosa donde están concentrados insurgentes, sobre todo oriundos de la Federación Rusa. Pero no se quedó allí. Habló a propósito de cómo se financia Estado Islámico gracias al contrabando de petróleo desde Siria a Turquía. Dijo Putin, hacia el territorio de Turquía se dirige una gran cantidad de crudo y productos petroleros de los territorios ocupados por Estado Islámico. Ese comercio supone una gran inyección de dinero para estas bandas. Pero ahora resulta que encima nos atacan por la espalda a nuestros aviones que luchan contra el terrorismo. Y esto cuando hemos firmado con los norteamericanos un acuerdo para evitar incidentes en el aire, y Turquía está entre los que se supone que luchan contra el terrorismo en el marco de la coalición americana. Al comercio ilegal de petróleo se agrega, según Putin, la circunstancia de que los combatientes de Estado Islámico son defendidos por parte de las Fuerzas Armadas de un Estado entero. En fin, y siguió, ¿no? Metió a Turquía en el paquete de ese enigmático sistema de financiamiento de Estado Islámico, ¿no? Bueno, la semana pasada en el G20, en una actitud realmente muy valiente, les expresó a los mandatarios que muchos de los que estaban ahí eran los que financiaban de alguna manera el Estado Islámico, comprando el petróleo de los pozos ocupados por las zonas en donde tiene predominio el ISIS. Yo creo que en la medida en que no se pongan de acuerdo en el objetivo, primero, no van a poder cumplir con lo que creo que todos los demócratas del mundo deseamos, que es que acabar con el terrorismo del ISIS, y en segundo término se van a producir estos incidentes que distraen el objetivo principal, que es el combate a este grupo radical que tanto terror está causando en el mundo entero. Gabriel, seguimos contigo. Es muy complicado analizar esta cosa. El otro día un muchacho con el que estábamos conversando me decía, ¿dónde están los buenos? ¿No? Porque claro, ¿no? En términos simples de decirlo, ¿no? ¿De qué lado están? ¿No? ¿Cuál es la frontera? Y la frontera está muy difuminada allí. Porque el problema es que aquí tenemos una situación. A ver, la intervención de Estados Unidos en Irak, porque el ISIS empieza en Irak, ¿no? Y luego extendida a Siria para derrotar el terrorismo, y en Afganistán, lo que ha conseguido es implosionar y hacer fomentar la existencia de grupos terroristas en toda la región y mundializarla, ¿no? Ha tenido un éxito extraordinario la guerra contra el terrorismo lanzada por Bush papá y continuada por Bush hijo, ¿no? Que dijo en un portaaviones, terminamos de derrotar al terrorismo y así, aquí estamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que hay un planteo que tiene que ser muy claro, porque además hay cosas muy locas. Turquía es parte de la OTAN. Turquía tiene derecho a defender su espacio aéreo. Ahora Siria no, que está al lado. Porque Siria, los bombarderos franceses y estadounidenses bombardean dentro de Siria sin tomar en cuenta en lo más mínimo el gobierno sirio, ¿no? Todos los días le violan el espacio aéreo y llevan 250.000 muertos y millones de desplazados.
Rusia obviamente defiende sus intereses, no es que sea una intervención angelical en defensa de toda la democracia. Es muy cómico hablar de defensa de la democracia cuando de un lado está financiando esto Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, que de democracia tienen nada. Y son los que Arabia Saudita en realidad incluso le da inspiración confesional al ISIS. Entre los grupos rebeldes moderados que defiende Estados Unidos, que no se van a ver de esta, Al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que hay una situación bien complicada allí, que tendrían que definir bien qué es lo que estamos haciendo, y por lo pronto, me encantaría, yo lo digo, que termino con esto, que que aquí sí hay buenos. Los buenos son el pueblo sirio, que está siendo destrozado por un gobierno que yo no comparto, por una intervención internacional terrible y que están muriendo a bocha y que no para más. Ya llevan 250.000 muertos y millones de desplazados. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a discutir en algún lado qué hacemos ahí? Yo creo que el Estado Islámico no podría existir sin un sustento económico muy sólido como aparentemente tiene. Hasta ahora yo solo he escuchado una denuncia fuerte en ese sentido, que es la de Putin precisamente, que no es persona que resulte de mi simpatía, pero es el único que le he visto de buscar la línea del dinero. Y la línea del dinero existe, por el petróleo, pasará por Siria, pasará por Turquía, como dijo Putin, el tráfico ilegal de petróleo. Es decir, sin duda, los países involucrados en este conflicto occidentales tienen un conocimiento mucho más profundo de esa situación del que se emite públicamente. Las agencias de inteligencia están trabajando fuertemente en el lugar, eso es evidente, y un episodio como este resulta, es decir, ni siquiera hay consenso, porque no lo puede haber, tal vez por la zona en la que se está dando el conflicto, en la frontera, es decir, si hubo o no violación del espacio aéreo. Es decir, realmente, digamos, estamos ante un conflicto donde desde acá a mí me resulta muy difícil lograr comprender a cabalidad. Y vaya si ese déficit de información como para entender termina siendo un problema, ¿no? Porque los golpes de toda esta espiral de violencia pegan en cualquier parte, exacto, ¿no? Totalmente. Exacto. Rebotan para todos lados. Sí. Yo creo que, a ver, más allá de la falta de información que comparto, la preocupación por la falta de información. Seguimos en la mesa de este miércoles 25 de noviembre. Estamos con Teresa Herrera, Gabriel Mazarovich, Rodolfo Saldain y Felipe Schipani. Les propongo que ahora salgamos de nuestro país. Las últimas horas han sido intensas en noticias vinculadas al terrorismo internacional de una u otra manera. Hubo 2 nuevos atentados ayer, uno de ellos en Túnez, con una bomba en un ómnibus de la Guardia Presidencial, en el que murieron al menos 14 personas. El otro contra un hotel en el Sinaí, en Egipto, donde fallecieron otras 7 personas. Quizás el episodio que más conmovió fue lo que ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, hora uruguaya. El derribo por parte de Turquía de un avión caza ruso que volaba cerca de la frontera entre Siria y Turquía, participando de los ataques que Moscú viene llevando a cabo contra posiciones de la oposición, de los grupos que dentro de Siria se oponen al gobierno de Bashar al-Assad, en particular el Estado Islámico. Según el gobierno de Ankara, el ataque se produjo luego de que la aeronave rusa ingresara en espacio aéreo turco en reiteradas oportunidades y tras haber recibido sus pilotos al menos 10 advertencias que no fueron respondidas. La reacción del presidente Vladimir Putin fue cortante. Lo que ocurrió fue una puñalada en la espalda de parte de Turquía, dijo, y advirtió que tendrá graves consecuencias. Sin embargo, el presidente Barack Obama dijo que Turquía tiene el derecho de proteger su territorio y su espacio aéreo.
Creo que este incidente, dijo Obama, se debe a un problema con las operaciones rusas en Siria, en el sentido en que esas operaciones son muy próximas a la frontera turca y que están atacando a una oposición moderada al presidente Bashar al-Assad, que es apoyada no solo por Turquía, sino también por varios países. Si Rusia dirigiera sus operaciones contra el Estado Islámico, sería menos probable que estos incidentes ocurrieran, dijo Obama. ¿Cómo han visto este hecho en especial? Digo, vamos a detenernos en... Pero, a ver, uno ya tiene cierta experiencia y conoce determinados procesos, ¿no? En nombre de Dios se han cometido las más grandes atrocidades y se ha matado a la mayor cantidad de gente en la historia del mundo. Pero siempre detrás de eso ha habido intereses económicos. Sí. Entonces, yo creo que ISIS no es una excepción en esto. Yo creo que hay un sustento económico detrás, que por ahí se nos escapa un poco conocer totalmente qué es lo que está pasando o cómo, pero esa es una zona muy rica. Yo sigo preguntándome por qué todos los más ricos países petroleros siguen mirando para otro lado cada vez que hace falta tener refugiados o cosas por el estilo, y Europa se tiene que terminar haciendo cargo de ellos, cuando en realidad lo natural sería que se dirigieran a los Emiratos Árabes, por ejemplo. Incluso digo, hasta por un tema cultural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de intereses que se nos están escapando, pero que no tengo ninguna duda que están detrás. Yo digo, más allá de la falta de información, que comparto absolutamente, tenemos que ser enfáticos en el condena al terrorismo. Me parece que ahí no puede haber matices, ahí no puede haber grises. Y a raíz de los hechos que tú comentabas al inicio, Emiliano, lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Egipto, qué difícil que es el combate al terrorismo, porque es un enemigo nuevo, no es una batalla convencional como las del pasado, en donde claramente había un enemigo, había un territorio. El terrorismo es un enemigo invisible. Es muy complicado. Oyente de Alberto que manda este mensaje: mientras exista gente psiquiátricamente enferma que esté dispuesta a morir por su causa, a matarse a sí misma por su causa, no hay bombardeo que valga. Exacto. Es muy triste darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y que nos encontramos ante este retraso humano. Es que ¿cómo combatirlo? El oyente me sacó las palabras de la boca. ¿Cómo combatir un enemigo que está dispuesto a dar su vida para matar a otros? Es terrible. Sí, pero ojo, dar su vida de una manera muy especial. Sí, sí. Claro, dar su una vida. Una cosa es dar la vida combatiendo en una guerra por determinados valores. Esto es autoeliminarse, suicidarse, para que su muerte a su vez provoque una cantidad de daños alrededor, etcétera, ¿no? Y porque ideológicamente, además, ese acto terrible supone para su espíritu una especie de elevación, ¿no? Y me parece que